mi gente, continuando con el tema que se venía tratando, la violencia intrafamiliar, hoy se quiere hablar un poco sobre las fases del desarrollo de esa violencia. Al inicio de cualquier relación es mucho más difícil que aparezca la violencia, debido a que el maltratador primero necesita garantizar el dominio de su propia víctima. La violencia suele desatarse con el tiempo. Leonore Walker, una psicóloga estadounidense que ha dedicado muchos años de su vida a investigar sobre la violencia doméstica y la violencia de género, ha tipificado la violencia por etapas. No obstante, es muy importante que se tenga presente que toda relación es totalmente diferente. Por lo tanto, las fases del desarrollo de la violencia puede variar entre una relación y otra. Fase 1 nos dice que acumulación y tensión. A medida en que la relación avanza, se va acumulando estrés, se va acumulando tensión, de manera que el maltratador comienza a mostrar un comportamiento mucho más agresivo con su víctima. En un primer lugar, esa agresividad se limita a dar puñetazos a las mesas, a dar portazos o a romper algunos objetos del hogar. Sin embargo, poco a poco la violencia que se centraba en las cosas se va desplazando hacia las personas. Es muy habitual que el maltratador comience con el abuso verbal y las humillaciones o intimidaciones, para luego dar paso a la violencia física. Lo más terrible de este caso es que en esta fase la víctima comienza a sentirse culpable, cree que el maltratador reacciona de esa manera por su propia culpa. Fase 2. Explosión aguda de la violencia. En esta fase el maltratador siente la necesidad de descargar la tensión acumulada y responsabiliza a su víctima de todas sus frustraciones. Esta etapa del ciclo se caracteriza por mayor grado de planificación. El maltratador no se deja llevar por sus impulsos como siempre nos los han hecho creer, sino que realiza una elección consciente. Decide los lugares y los momentos que son convenientes para él desatar su ira. Normalmente se ubica en los hogares porque es donde menos testigos hay. Fase 3. Arrepentimiento y calma. Esta fase se caracteriza por la calma. El maltratador no se muestra violento e incluso saca a la luz su cara más amable y cariñosa. En algunos casos se arrepiente de lo que hizo y pide perdón, prometiendo que no volverán a presentarse este tipo de prácticas que afecta al otro. Generalmente la víctima le cree y se ilusiona pensando que el cambio realmente se producirá y que será definitivo. También es habitual que la víctima perdone a su maltratador, sintiéndose aliviada e incluso sintiéndose contenta porque piensa que la pesadilla ya ha terminado. Muchas personas me preguntan por qué las víctimas de la violencia intrafamiliar no salen de ese tipo de relaciones tóxicas. Y quiero decirle que las estadísticas nos indican que las víctimas de la violencia doméstica aprenden a soportar muchos ataques antes de buscar ayuda, antes de buscar vía de escape de esa situación. En sentido general, las principales razones que llevan a una persona a mantenerse en un tipo de relación abusiva son las siguientes. Dependencia económica. Es muy común en los tipos de violencia paternofilial, cuando los hijos dependen económicamente de sus padres. O en la violencia de pareja, cuando la víctima no tiene dónde más vivir y no posee los medios de subsistencia propios. 2. Falta de apoyo emocional externo. La víctima se siente sola y no sabe a dónde recurrir a buscar ayuda. No tiene quien lo comprenda y mucho menos quien lo direccione dónde puede encontrar solución. Es muy habitual que la persona maltratadora aísle a su víctima de su entorno familiar y de su entorno social, de manera que le resulte mucho más difícil encontrar ayuda o tocar puertas donde puedan orientarlo. 3. Negación o minimización del abuso. En algunos casos la propia víctima puede negarse a reconocer el abuso que está viviendo, como mecanismo de defensa para protegerse cuando reconoce que no tiene otras alternativas de solución. 4. Culpabilidad y vergüenza por el abuso. Las víctimas terminan desarrollando una visión del mundo que le ha impuesto el maltratador. Suelen sentirse responsables y culpables de todo lo que les sucede. En algunos casos sienten vergüenza, les da pena reconocer delante de las personas lo que están viviendo en casa. También es prudente que se tenga en cuenta que la violencia intrafamiliar genera unas consecuencias negativas en la vida del ser humano.
La violencia intrafamiliar deja profunda huella psicológica y en algunos casos tardan muchos años en desaparecer. Incluso demandan de procesos terapéuticos para aprender a vivir con esas situaciones. Por ejemplo, la violencia infantil se ha relacionado con el mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. La violencia intrafamiliar termina afectando la salud física y la salud mental en quien la sufre. Pueden padecer de ansiedad, depresión, estrés, insomnio, entre otros. Es muy habitual que las personas que padecen de este tipo de violencia puedan recurrir al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas para escapar, para salir de esa vida que las aprisiona, de esa vida que las tiene subyugadas. Y es importante que se tenga en cuenta que el consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas también se puede catalogar como un trastorno. También me parece muy importante dejar unas recomendaciones que te puedan ser de gran ayuda. 1. Reconocer que el amor implica confianza, protección y respeto por el otro, comunicación asertiva y conexión emocional. Si el amor te duele, es porque no es tu talla. Y si no es tu talla, es momento de hacer acciones para salir de esa realidad. 2. Si eres víctima de violencia intrafamiliar o conoces a alguien que lo es, debes saber que existen instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro que te pueden ayudar. Si estás en un país como Colombia, puedes comunicarte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Comisarías de Familia, equipos o grupos de apoyo psicológico, tu EPS, instituciones como Red Papás o Te Protejo. Si estás en otros países, por favor, pregunta dónde puedes buscar orientación. 3. Deja de un lado la vergüenza. Por favor, habla con las personas que te rodean, que estos seres te podrán ayudar a encontrar la ayuda que tú necesitas. Para terminar, quiero decirte que no olvides que tú tienes el control.